Pues el juez de ejecución de la pena es el juez del orden judicial que tiene como función controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias firme, velar por el respeto del goce de los derechos y garantías fundamentales de la persona condenada y resolver todas las cuestiones que se suscitan o que se susciten durante la ejecución. Entonces, cuando hablamos de una decisión firme, evidentemente estamos hablando de una decisión que ya no admite recurso. Y este es un aspecto muy importante porque pudiera el juez de ejecución de la pena disponer determinado beneficio judicial, aún sea de carácter administrativo como un traslado, ante un privado de libertad que le ha hecho una solicitud sobre la que el juez no tiene esas atribuciones. Por consiguiente, lo primero que nosotros vamos a ver es nuestra competencia. En el caso nuestro, como juez de ejecución, que se trate de una condena penal, pero que sea definitiva. Nos damos con una situación y es que hay veces que la persona nos lleva la sentencia condenatoria y nos lleva incluso la certificación de no apelación, pero no nos dice cuándo se ha notificado la decisión. Y como sabemos, es con la notificación con la que empiezan esos plazos a correr. Entonces, con eso nos encontramos en ocasiones y tenemos esa dificultad. En el caso de la ejecución de la pena, ustedes saben que no la teníamos en nuestro país, a pesar de que sus orígenes, funcionamiento en vigencia en septiembre de 2004 y que el reglamento del juez de ejecución de la pena es del año 2005, de abril, la resolución 295, 296, quiero decir, del año 2005. Es decir, que pese al tiempo que tiene la ejecución de la pena, en el caso del ordenamiento jurídico dominicano es una figura reciente, podemos decir, que ya acaba de cumplir unos 20 años desde la promulgación y la publicación, quiero decir, de aquel reglamento. Lo que tiene que ver con la designación del juez de ejecución de la pena, muy importante porque esto a veces uno no lo tiene presente. Entonces, la Suprema Corte de Justicia designará un juez de ejecución de la pena en cada departamento judicial. O sea, por lo menos designará un juez de ejecución de la pena. Esto conforme al volumen de privados de libertad existente en cada demarcación territorial. En el caso, por ejemplo, de el tribunal nuestro, la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, bueno, la realidad es que siempre tuvo un juez de ejecución de la pena con asiento allá en San Cristóbal. Pero en el año 2018, el Consejo del Poder Judicial decidió crear una segunda sala y la asentó en Peravia. Y es desde entonces cuando ha surgido la segunda sala, que es la que yo presido desde su creación en abril del 18. Sin embargo, yo quiero decir ahí de entrada que yo estoy convencido de que aunque el juez de ejecución de la pena tradicionalmente ha sido concebido como un juez departamental, yo me decanto, me inclino porque los jueces de ejecución de la pena sean distritales. Esto evidentemente que choca con lo que ha dispuesto mi organización, ¿verdad? Mi institución, que establece que los jueces son departamentales. Pero fíjense que puede designar más de uno en un mismo departamento. Entonces, son apenas 35 distritos judiciales y 11 departamentos judiciales. ¿Por qué no podemos tener un juez de ejecución en cada distrito judicial? Porque yo siento, o sea, en cada distrito judicial que tenga cárceles, porque por ejemplo en el caso de San José de Ocoa, de donde yo soy, no tiene recinto penitenciario. Los que se juzgan van por lo regular a Baní, a Asua, pero me refiero a que yo, por ejemplo, tengo todavía Baní y Asua, y yo entiendo que en Asua pudiera haber un juez de ejecución de la pena y con eso lograríamos un mayor acceso a la jurisdicción. Pero bien, la realidad es que funciona en el departamento y que el Poder Judicial, la Suprema, puede designar más de uno. Esas funciones que ustedes pueden tener sobre el juez de ejecución de la pena, bueno, sus atribuciones están concebidas en la ley, tanto en la ley de libertad condicional como en la ley que regula el sistema penitenciario y correccional. Y el compromiso fundamental, su principal rol es garantizar a la persona condenada el goce de los derechos humanos, pero además las garantías reconocidas por la Constitución, lo mismo que por los tratados, el código y la misma resolución, hoy día resolución 3025, que modificó la 296 del año 2005 y que derogó la 2087 del año 2006 y le otorga al juez unas 20 atribuciones
que evidentemente en ocasiones esas 20 pueden multiplicarse, porque hay situaciones que no necesariamente están previstas, pero que amparado en los principios y en el espíritu mismo de la norma, bueno, pues se pueden tomar decisiones aunque no estén necesariamente descritas, por aquello de que estos son expuestos de manera enunciativa, no necesariamente limitativa, como ocurre con los derechos fundamentales que dispone la Constitución. El juez de ejecución de la pena tiene jurisdicción territorial dentro del departamento judicial para el que ha sido designado. Porque, bueno, esto es muy importante tomarlo en cuenta. En ocasiones vemos que un abogado nos está apoderando de una solicitud de libertad condicional de un interno que está en Najayo o que está en la provincia Santo Domingo y le decimos, pero mire, es que nosotros no somos competentes. Por consiguiente, a los que están participando aquí no le puede pasar eso. Lo primero es que yo voy a ver dónde está el interno, a qué departamento judicial pertenece y dentro de ese departamento, si hay más de un juez, como ocurre con el de San Cristóbal, a cuál juez le corresponde. ¿Está en Asua o en Baní? No, no, el magistrado de la segunda sala, allá en Baní. Ah, pero está en Najayo, le corresponde a la primera sala, allá en San Cristóbal. Eso le puede ahorrar no solamente tiempo y dinero, sino evitarle incluso contratiempo, porque al que usted está asistiendo como interno y ven que usted comenzó mal con el apoderamiento, ya usted da una señal de que usted no sabe en la jurisdicción en que está. O sea, no sabe, no maneja, y eso le crea un ambiente de desconfianza. Mire, se ha dicho en el artículo 7 de la resolución 3025, que es nuestra nuevo reglamento, que puede actuar el juez de ejecución de la pena indistintamente en uno u otro departamento judicial, por disposición de la Dirección General de Administración y Carrera, según los criterios objetivos en función de las necesidades del servicio de justicia. Y dice como lo establece el artículo 8 de la Ley 278 del año 2004 sobre implementación del proceso penal. Antes de pasar a una consideración que quiero hacer en ese sentido, decir que en el caso nuestro, ahora de manera ordinaria, entonces, nuestra jurisdicción está aquí. Ahí está Baní Hombres, Baní Mujeres, la cárcel del kilómetro 15 de Asua y la cárcel 19 de marzo, ambas en Asua. Sin embargo, lejos de yo decir que estoy totalmente de acuerdo con esto, más bien me gustaría que ustedes vean lo que establece ese artículo 8 de la ley 278 del año 2004. Aquí justamente se establece lo que tiene que ver con los jueces de tribunales colegiados y esas cosas, y el párrafo dice que hasta tanto sea obligatoria la designación de los jueces de ejecución, la Suprema podrá designar en cada departamento un juez que desempeñe estas funciones de manera provisional. O sea, yo entiendo que no necesariamente aplica para el juez de ejecución que pueda actuar indistintamente. Miren, no porque estemos contradiciendo a la institución, pero nosotros tenemos al día de hoy, creemos tener cabeza propia y amén de que tengamos que acatar lo que se disponga, no necesariamente tenemos que compartir todo. Sí estamos obligados a cumplir, pero no necesariamente porque lo compartamos. Porque, bueno, yo creo que no es correcto que el juez de ejecución actúe indistintamente en uno y otro departamento. Buen provecho, doctor. Eh, no es correcto para mí que actúe indistintamente en uno y en otro departamento judicial. Oigan, ¿por qué? Porque se supone que usted tiene que prever en la norma asuntos generales, no casos específicos, sino para la generalidad. Pero ¿qué resulta? Si bien yo pudiera ir a otro departamento, aunque no sea el caso, por ejemplo, porque eso no se da en nuestra institución, pero usted puede tener a alguien muy interesado en que yo salga de mi departamento en el mes de febrero, por ejemplo, y usted me puede designar en el departamento judicial de San Juan. Y al designarme allá, usted puede designar a otro juez en mi departamento. Y usted no sabe lo que puede lograr determinado interno si de repente, supongo, ¿verdad?, que eso no es posible con nosotros, pero pudieran darse situaciones de hecho que no sean las más recomendables. Yo pienso que el juez de ejecución debe estar en su departamento. Y en el caso mío, que propugno porque los jueces de ejecución sean distritales, pues con mayor razón, imagínense, claro que con mayor razón estaré de acuerdo en que actúe dentro de esa demarcación, no indistintamente en uno y otro. Además de que yo podría ir por un mes al Departamento Judicial de Santiago, por ejemplo, pero quizá no me dé tiempo para ir a hacer visitas carcelarias, conocer el día a día. En mi jurisdicción es donde yo sí conozco. O
sea, a los internos yo los llamo por su nombre. Son muchos, pero los que están sobre todo en fase, que están solicitando, yo los llamo por su nombre casi siempre. O sea, tengo un mejor manejo de mi jurisdicción y por consiguiente eso dificulta que se me pueda meter gato por liebre, pero también facilita que el Facilita juez que el juez conozca conozca más más. a su población penitenciaria y eso también es importante de cara a determinado beneficio. El apoderamiento del juez de ejecución, bueno, de conformidad con el 438, el juez de ejecución de la pena se apodera con la sentencia condenatoria irrevocable dictada por los tribunales del orden judicial. Y ojo con esto, porque sabiamente se ha consignado aquí dictada por los tribunales del orden judicial. ¿Y por qué me quiero detener ahí? Porque cuando se habla de los tribunales del orden judicial, yo estoy hablando de la fase ordinaria de la administración penal, para decirlo así. Tribunal colegiado condenó, o si es una cámara penal unipersonal, de acuerdo a la calificación jurídica del tipo penal de que se trate, pero vamos a partir del tribunal colegiado. Tribunal colegiado emitió decisión de fondo. La Corte conoce el recurso, vamos a decir que rechazó el recurso y confirmó la sentencia, y entonces se va a la Suprema y la Suprema declara inadmisible el recurso. Esa sentencia para mí ya es definitiva, es ejecutoria. ¿Por qué? Porque ahora tenemos personas que se están yendo al Tribunal Constitucional, apoderan al tribunal y me están diciendo, magistrado, esta decisión no es definitiva. Pues mire, yo estoy totalmente convencido que esa decisión sí es definitiva, porque si no, usted estaría dándole al Tribunal Constitucional, órgano de cierre en materia de interpretación constitucional, un tratamiento de una cuarta vía ordinaria, y eso no puede ser, porque siendo así jamás se ejecutará una decisión, porque desde que yo vea que terminé en la Suprema, voy corriendo al Tribunal Constitucional y apodero, y entonces voy a impedir la ejecutoriedad. Eso no es posible. Si yo tengo las sentencias dictadas por los tribunales del orden judicial, usted puede estar seguro que voy a ejecutar. ¿Cómo se da esto? Bueno, porque la ejecución vista de diferentes perspectivas. Si nos quedamos en el caso de un privado de libertad, de un condenado, digamos, no privado de libertad todavía, de un condenado que está en libertad, ustedes saben que él va a ir al proceso en la fase en la que esté, o sea, en la forma en la que él está. Si él tiene una presentación periódica, pues va a ir libre al tribunal de fondo. Y por consiguiente, si se emite una sentencia condenatoria, a no ser que se varíe ahí mismo en la medida de coerción y se le imponga una prisión preventiva, si no es el caso, él regresa otra vez a su estadio anterior para que pueda ejercer los recursos desde la misma posición en la que estaba. ¿De dónde? En libertad. ¿Qué resulta? Él va a la corte en libertad y la corte rechaza y confirma. Él sigue en libertad para que entonces pueda ir, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia si decide recurrir en casación. Y al ir, él igualmente irá en libertad, pero la Suprema cuando conozca le va a remitir al juez de ejecución a los fines de ley correspondiente para que ejecute. Entonces, cuando a mí me digan que ejecute esa decisión, lo primero que voy a ver es definitiva. Entonces, cuando yo vea que se agotaron todos los recursos, o sea, que se vencieron los plazos con la debida notificación para que estos empezaran a correr, entonces yo voy a ejecutar la decisión. Pero son miramientos, para decirlo así, que tiene que tener presente el juez de ejecución porque podría estar ejecutando una decisión que no sea ejecutoria y le estaría creando un problema. Por ejemplo, alguien me puede decir con la decisión de la corte, mire, para que ejecutemos, y yo le diría, no, pero espérese, yo necesito saber qué pasó, si él recurrió o no en casación. Y si recurrió en casación hasta que la Suprema no se pronuncie, yo no le topo eso. No puedo. Pero no porque yo quiera, es que tengo cerrado ese camino. Por eso yo he dicho, en palabras muy mías, que el carácter firme de la decisión es el boleto de invitación al juez de ejecución de la pena. Si no es definitiva, no me le tope, magistrado, a eso. Porque en términos administrativos también se da de un privado de libertad a quien se le ha muerto su madre y el sepelio es a las 3 de la tarde y me está solicitando a las 10 que le den un permiso para ir. Mire, es muy noble la solicitud, pero yo no soy competente porque ese interno no es definitivo. Si es definitivo, sí soy competente. Pero si no, por más noble que sea la causa, es que yo no puedo hacerlo. La ley ha dicho que en esos casos es competente el tribunal apoderado de lo principal. Sin embargo, igualmente la dirección del recinto donde se encuentra puede disponer incluso el director de manera particular que bajo custodia ese interno vaya y participe en el sepelio de su madre, lo regresa al centro y se lo notifica a la comisión, ni siquiera al juez de ejecución y ni siquiera al juez apoderado de lo principal, porque esa es una función que la ley le da.
pero casi nunca se ejerce porque muchas veces, hasta inteligentemente, yo prefiero tener la decisión del juez de ejecución de la pena. ¿Por qué? Por un asunto obvio. Si va y viene no pasa nada, pero si se escapó, yo estoy ejecutando una decisión del juez de ejecución. Por consiguiente, eso es un asunto del juez. Y así muchos van por la vida lavándose las manos y dejándole a otro la responsabilidad. En el caso mío, yo la asumo con todas las consecuencias. Cuando está en mis atribuciones, lo hago, actúo como corresponde. Bien, lo que tiene que ver con una sentencia firme, ustedes saben que es aquella que ha adquirido el carácter de irrevocable, ¿verdad? El carácter ejecutorio, por no haber sido recurrida dentro de los plazos legales o por haberse agotado los recursos en su contra. Y evidentemente, si se agotaron los recursos en su contra, ahí están las sentencias correspondientes, porque yo le voy a exigir a usted la sentencia de fondo, primer grado y suprema, pero pueda que no tenga usted como depositar la decisión de segundo grado y la de la Suprema. ¿Por qué? Bueno, porque no fue recurrida. Entonces, si no fue recurrida, tráeme la constancia, ¿verdad? La certificación de no apelación y esa sentencia es definitiva. Pero yo te voy a pedir que me diga cuándo se le notificó a las partes, porque si los plazos están abiertos, esa decisión no es definitiva y por consiguiente yo no puedo disponer nada. Así lo señala el artículo 4 en su letra U de la resolución 3025 y que el Tribunal Constitucional igualmente ha dicho cuando estamos hablando de una sentencia, ¿verdad?, que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El artículo 122, 113, si mal no recuerdo, de la ley 834 del 15 de julio de 1978, establece que una sentencia es ejecutoria cuando ya no es objeto, no puede ser objeto de ningún recurso. Entonces es lo mismo que va a aplicar para nosotros. Si ya los recursos fueron agotados, ya, definitivamente. Entonces, ¿cuándo se puede ejecutar? Desde el momento en que la sentencia es irrevocable, desde ese mismo momento. Ahora, ¿qué resulta? Si el condenado se halla en libertad anteriormente a la ley 1015, que ustedes saben que hay un tema en el Tribunal Constitucional, no respecto al fondo de lo que dice esa ley, sino al procedimiento que se agotó. Pero bien, la tenemos en el ordenamiento. Anteriormente, este artículo 438 lo que decía es que si se halla en libertad, el Ministerio Público necesita, ¿verdad?, una orden de captura que emitirá el juez y éste la ejecutará. Pero por razones diversas, eso se modificó, porque yo puedo tener a un Ministerio Público que esté viendo que este señor se va con una decisión firme y yo no tengo que esperar a que el juez emita una orden de captura. Puedo hacerlo yo mismo. La única condición que la ley ha puesto ahora es que en el plazo de 48 horas me lo informen y yo tengo 72 horas para ejecutar esa decisión. Cuando me lo traen, entonces yo voy a decir, déjame ver, sí, ordeno dispongo un auto de ejecución de sentencia y establezco el cómputo. Es muy importante lo del cómputo de la pena para que el interno ya en prisión no tenga que preguntarle ni siquiera a su abogado cuándo él está apto para solicitar un permiso laboral, cuándo puede solicitar la libertad condicional y cuándo cumple su pena. Muy importante. Bien, entonces el cómputo de la pena es muy importante por todo lo que implica y se va a establecer desde el día de su arresto. Algo muy importante, ustedes de los que están aquí, supongo que algunos o muchos, o digamos que algunos ejercen en materia de ejecución de la pena. A veces usted me está diciendo que el interno cumple el 30 de diciembre y que por consiguiente él el 31, por lo regular ya es difícil que vaya a salir y viene el día 1 de enero y se quedó, porque usted está partiendo de la medida de coerción que dice que es del 30, pero usted no se ha fijado que el acta de arresto es del 23 de diciembre. Por consiguiente, es el 23 de diciembre que se va a establecer en el caso de que la condena concluya ahí. Y por usted no tener eso previsto, resulta que el interno tuvo que quedarse fin de año e inicio de año porque usted no vio quiero decir, el acta de arresto de él es de una fecha anterior y que pudo haber salido. El 440 del Código Procesal Penal lo que dice es que la privación de libertad se va a tomar en cuenta el cómputo desde el día del arresto. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el acta de arresto. Y en este caso uno acude a la resolución de medida de coerción. Sin embargo, en muchos casos, en la medida de coerción, que es como corresponde, está descrita el acta de arresto. Por consiguiente, yo, aunque no tenga el acta de arresto, la asumo como tal porque la vio un par mío, la vio un juez y la describió en la resolución de medida de coerción. Ya, si me la describió ahí en un título ejecutorio como es una sentencia,
pero en una decisión judicial, en este caso de la resolución de medida de coerción, si la describió el juez, la describió, esa es mi fecha de arresto, porque me está diciendo, vista la documentación procesal, viste el acta de arresto del día 10 de enero del 21, pero ahí está, magistrado, ¿qué es lo que usted quiere? No, que yo quiero el acta físicamente, pero ya la vio el juez y la describió. Entonces, muy importante, porque el cómputo, como esa operación aritmética, permite al juez calcular con exactitud la duración de la condena, además de saber cuándo el interno puede optar por determinados beneficios. La finalidad del cómputo de la pena, la fecha en que finaliza, la fecha a partir de la cual el condenado puede aplicar para un beneficio penitenciario del periodo de prueba y la fecha en que finaliza la sentencia. Entonces, siendo así, y a grosso modo, porque vamos a tratar de discurrir, había dicho hasta las 7 y dejarle a ustedes media hora para las preguntas, para que terminemos a las 7:30, por aquello que dijera Gracián, de que lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo no sé si será bueno, pero espero que por lo menos no sea cansón y que sea breve. Entonces, miren, el medio libre se define como un beneficio penitenciario previsto en la ley. Con eso ya yo me doy por pago. Es un beneficio penitenciario previsto en la ley que permite a la persona condenada participar en el periodo de prueba del régimen progresivo de manera parcial o total, y cuyo fin es facilitar su desarrollo personal. ¿De quién? De ese privado de libertad, su reeducación y su reinserción en la sociedad. Así lo establece el literal K del artículo 4 de la resolución 3025, reglamento del juez de ejecución de la pena. Y por consiguiente, si es un beneficio penitenciario previsto en la ley y que está llamado a ser puesto en operatividad por el juez de ejecución de la pena, sencillamente el juez de ejecución de la pena que actúe. Que esto es automático, imposible. Que es solamente los plazos, un error, si el juez lo ve así. Hay muchísimos elementos a tomar en cuenta, como veremos, pero lo primero es que tras el carácter firme de la decisión se cumpla con los plazos. ¿Y cuáles son los plazos para el medio libre? Por ejemplo, ustedes podrán escuchar que una gente dice, pero ven acá, ¿cómo que con 20 años y con 7 le dieron la libertad condicional? Porque él le está llamando así. Cuando usted ve la resolución del juez, está viendo que en realidad es un medio libre bajo la sombrilla de un permiso laboral. Y por consiguiente, lo que la ley me dice que si la pena es mayor de 5, es un cuarto de la pena. No es la mitad como en la libertad condicional. A veces la gente no sabe y puede entonces hasta sorprenderse. Vamos a ver entonces, el periodo de prueba persigue la incorporación del interno a un área abierta o semiabierta que se basa en el principio de autodisciplina. Y cuando ustedes ven abierto y ven autodisciplina, usted me está hablando del interno y lograr entonces la incorporación al régimen de semilibertad. ¿Y por qué de semilibertad? Porque mientras tenga una decisión judicial, su libertad no es plena, aun cuando esté en libertad, pero no está libre de un proceso. Entonces tiene condiciones que tiene que ir al tribunal, que no puede acercarse a la víctima, que tiene que cumplir con determinadas reglas. Y todo esto tendente a lograr la debida reinserción a la sociedad en la medida de las posibilidades disponibles. Sí, porque el objetivo macro es la reinserción a la sociedad. El fin de la pena se cumple, ha dicho la ONU, no cuando el interno, cuando la persona condenada se acostumbra a vivir en prisión, sino cuando estando en libertad demuestra que está listo para permanecer en sociedad. Y si nunca le das el chance, si nunca lo pone a prueba, como tú sabes, como usted, honorable magistrado de ejecución de la pena, sabe si él está o no apto, si nunca lo ha puesto a prueba. Entonces hace falta una visión con responsabilidad, centrada, cifrada en la norma, pero tomando en cuenta que el fin de la pena es este del que hablamos y que la propia Constitución habla de que estas penas privativas de libertad e incluso las medidas de seguridad están orientadas hacia la reinserción, como lo establece el 40.16 de la Constitución. Y si esa es la finalidad, bueno, pues adelante, magistrado, actúe en consecuencia. Es lo que hemos dicho casi siempre. Por eso, si usted me dijera, magistrado, pero es muy fácil decirlo, pero ¿usted cree en estos beneficios? Yo le digo, bueno, mire, tanto como el que más. Y eso explica que nosotros tengamos más de 100 privados de libertad que gozan de este beneficio. Claro, debo decir, aunque esa no es una condición, que lo que más ocurre con frecuencia es que no solamente el interno cumple con todos los requisitos, sino que además las víctimas están de acuerdo, incluyendo casos muy sonoros que ustedes tal vez han visto. Busque el parecer de las víctimas. Están de acuerdo. La comisión opina unánime, la conducta intachable. Y ante todo ese escenario, es un interno que se ha aprovechado bien el tiempo en prisión
es pasible y es posible que él logre conmigo un beneficio judicial. Entonces eso tiene que ser para todos porque no puede haber privilegio. Ahora, todos cumplen, todos lo logran, no, porque un interno y otro no son lo mismo. Entonces es importante ver el perfil del interno, más allá del tipo penal, porque a veces el tipo penal lo sobredimensiona quien no conoce, pero cuando usted ve y dice, ah, pero ven acá, pero si las propias víctimas están de acuerdo y es un buen interno, cumple, ¿cuál es el problema? Vamos a ponerlo a prueba. Y si no cumple, se le revoca. La ley dice que si se le revoca, ya no podrá ser beneficiado. El periodo de prueba comienza a aplicarse, como lo establece el artículo 63 de la ley 113/21, de la siguiente manera. Y esto háganle captura y no permita que nadie le diga lo contrario, porque está aquí. Mire, si la pena es hasta 5 años, ese privado de libertad para optar, para estar ya en el periodo de prueba, necesita tener un tercio de la pena. Un tercio de la pena en el caso de 5 años, si la pena es hasta 5, estamos hablando de 1,66. O sea, 1 año y 6 meses por ahí. Ese es el promedio. Ahí en cuanto al plazo. Pero reitero, no es solamente el plazo lo que se ve. Y si la condena es mayor de 5 años, entonces tiene que tener un cuarto de la pena. A ver si alguien me dice, ¿cuál es un cuarto de la pena de 20? 5. Correcto. 5. Muy bien. Entonces, ningún privado de libertad en mi jurisdicción al que yo le haya dado un permiso laboral puede tener de una pena de 20, no puede tener menos de 5 años. Tiene que tener obligatoriamente más de 5 años. Hay un caso muy famoso, por ahí tiene 7. O sea, cumple hace 2 años en cuanto a los plazos. Entonces, eso es lo primero. Y que cumpla, claro, con los demás requisitos. Bien. Sin embargo, fíjense lo que dice la ley, que en situaciones especiales, la Junta de Tratamiento puede proponer la puesta a prueba de algún condenado que no cumpla con estos requisitos, en cuyo caso la decisión quedará a cargo del juez de ejecución de la pena. Y cuando habla de que la Junta de Tratamiento puede proponer, no se trata de un cumplimiento especial de la pena por enfermedad o por las demás causas que establece el 342, sino para casos de un permiso laboral o de una libertad condicional. ¿Por qué? Porque para el cumplimiento especial de la pena no hay un plazo. No hay plazo establecido, sino condiciones que deben darse. Porque una persona puede entrar hoy a la cárcel con una pena de 20 años y mañana tener una situación especial, como una enfermedad terminal o algo que le suceda de repente, y en esos casos el juez no necesita plazo. Lo único que va a haber es que sea definitiva la decisión. Bien, entonces, eso es en cuanto a los plazos. Reitero, para que ustedes no vengan a dejarse confundir, no significa que porque ya yo cumplo los plazos, ya yo logré. Porque si yo tengo un interno que cumple con todos estos plazos, pero resulta que no me ha hecho un curso, tiene una conducta pésima, intentó fugarse o se fugó y lo reapresaron, hirió a un agente penitenciario, casi mata a un compañero de celda, no participa en nada en el centro, es interno, tiene el perfil para ser beneficiado por el juez de ejecución de la pena. No. ¿Por qué? Porque con su decisión el juez de ejecución también está, digamos que, educando a la población penitenciaria, está mandando una señal. Si ese que anda haciendo todo tipo de diabluras, y perdónenme el término, pero para ponerlo bien dominicano, si ese que anda haciendo todo tipo de travesuras en el centro puede lograr un beneficio judicial, se estará riendo del sistema. Además, le estará diciendo a sus compañeros que no es necesario hacer ningún tipo de curso, que no es necesario tener buena conducta, porque yo, en tanto tengo una conducta pésima, pero he logrado un beneficio judicial. Por eso la ejecución de la pena tiene que ser una jurisdicción blindada éticamente, en el sentido literal de la palabra. No como se ha puesto de moda, no, no. En el sentido literal, tiene que ser una jurisdicción blindada éticamente, para que el interno que merezca un beneficio lo logre, pero aquel que no lo logre, porque pueda que no reúna las condiciones más allá del plazo, pero lo pueda lograr por prácticas no santas, y eso no es ética en la administración de justicia. Si al interno al que yo le doy un permiso laboral tiene que ser un interno modelo del sistema penitenciario, modelo. Si él volvió sobre sus pasos y ya no es ese interno al que vimos cuando le otorgamos el beneficio, bueno, lo que podemos es revocarle, pero al momento de otorgársela tiene que ser un interno modelo. Por ejemplo, yo tengo internos, jamás puedo hablar de caso específico, pero digo que yo tengo internos que me han solicitado en 10 ocasiones determinados beneficios penitenciarios y en 10 ocasiones o más se le ha rechazado.
porque no tiene el perfil, su conducta es pésima, ¿por qué lo va a beneficiar? Y yo cada decisión la hago no pensando en el morbo, porque yo lo que soy es juez, yo no estoy para buscar like, pero sí para mi conciencia y que yo pueda explicar ante el país, más allá del Poder Judicial, mire, ¿por qué usted benefició a este interno? Mire, por esto, que yo no tenga que gaguear, no puedo patalear. ¿Por qué se lo di? Porque un interno que tiene un perfil pésimo, que no hace un curso, que tiene una conducta pésima, dígame usted, magistrado, ¿por qué es que usted lo está beneficiando? Porque si usted beneficia a un interno con ese perfil, entonces yo tengo todo el derecho a pensar que hay algo por debajo. No me refiero al tipo penal por el que guarde prisión, porque a veces a la gente se le arma un cuco y de repente te dice, pero ven acá, hasta la víctima está de acuerdo, ¿cuál es el morbo? No me refiero a ese tipo penal. Me refiero a que si con una conducta pésima usted lo está beneficiando, yo tengo todo el derecho a pensar que hay algo raro. Ahora, si es un interno que cumple, más allá de del tipo penal del que se trate, porque no hay una especificación, no hay una prohibición expresa, porque el juez de ejecución no está reparando en si la persona es culpable o inocente. Lo que debe ver es posibilidades de reinserción social. ¿Por qué ustedes creen que el juez de ejecución no debe reparar en si es culpable o no? Si alguien me puede dar una opinión, amén de en qué consista. ¿Por qué ustedes creen que el juez de ejecución no debe reparar en esto? Bueno, vamos a decirlo yo mismo por un asunto de tiempo, porque es que el juez de ejecución está concebido precisamente para los condenados. Porque el que es declarado no culpable en un tribunal y está puesto en libertad, no busca nada donde el juez de ejecución de la pena. Ángel Ogando, que está aquí, Ángel Ogando o Marta Liriano, de los nombres que estoy viendo aquí, ustedes tienen un proceso penal en su contra. No, Ángel Ogando, ¿tiene algún proceso penal en su contra? Hasta que Ángel no me diga, no sigo. Ángel Ogando, ¿usted tiene algún proceso penal en su contra? Parece que sí. Marcelo Guzmán, ¿usted tiene algún proceso penal en su contra? está ahí. Marcelo, ¿usted tiene algún proceso penal en su contra? No, no, yo no tengo nada pendiente Correcto. penalmente, gracias a Dios. Muy bien, yo tampoco. Saludos para todos. Muchas gracias. Un placer Entonces, oírle a usted con muy su bien, magistrada exposición. muy bien. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Mire, Y ¿por qué saludos a pongo los este ejemplo? demás. Muy bien, cómo no. Mire, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, por ejemplo, usted y yo, de cara a un juez de ejecución, no necesitamos juez de ejecución, porque yo no tengo ningún proceso penal. Andrés Luis, yo no necesito, porque yo no tengo un proceso penal a un juez de ejecución, o porque aun cuando tengo un proceso penal, fui descargado, fui absuelto, no necesito un juez de ejecución. Yo necesito el juez de ejecución cuando yo soy parte de la población penitenciaria. Por consiguiente, este tribunal está concebido para los condenados. Magistrado, ¿y usted le ha otorgado, me preguntaría alguien a mí, una libertad condicional a una persona sabiendo que es culpable? Sí, a muchísimos. ¿Cómo así? Sí, porque este tribunal está para los condenados por decisión firme. Yo lo que estoy viendo es si este interno ha tenido un buen comportamiento, si tiene un buen garante, si me da avisos de que se portará bien estando en sociedad, si cumple con los requisitos que establece la norma y bajo todo esto, ¿verdad? Luego de una audiencia donde escuchemos el parecer de las víctimas, Ministerio Público y todo esto, bueno, si entiendo que merece una oportunidad, bueno, pues se las voy a otorgar aún a sabiendas de que es culpable, y él mismo diciéndole, magistrado, sí, fui yo quien cometió el hecho. Pero mire, yo fui condenado a 20 años, tengo 12 años y yo me considero una persona totalmente cambiada. Pero ¿por qué él lo diga? No, porque él siempre va a decir que es lo mejor del mundo. Pero yo voy a ver entonces la documentación y todo me dice que es un buen interno. Entonces, si ese interno no va a tener ningún tipo de posibilidad con el juez de ejecución, entonces, ¿qué razón tiene de existir el juez de ejecución? En consecuencia, es para los condenados, no es para los que están en libertad. Entonces, mire, para un permiso laboral, en el caso de esta modalidad del medio libre, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 41 de esa ley 113, en cada centro habrá una comisión de vigilancia, evaluación y sanción que funciona como órgano colegiado y cuya misión principal es la de conocer sobre el progreso, tratamiento, adaptación, permisos y sanciones de las personas privadas de libertad que se encuentren en el centro del que se trate, ¿verdad? Donde está la comisión. Ahora, ¿cuáles son dentro de esa comisión, de esas funciones que tiene la comisión? Bueno,
aprueba o aplaza las recomendaciones de la Junta de Tratamiento en cuanto a las sanciones disciplinarias de las personas privadas de libertad, recomienda sobre el ingreso al centro de atención postcorreccional y decide, previa recomendación de la Junta de Tratamiento, quiénes se pueden recomendar para la libertad condicional o libertad no vigilada u otra variación de medida, sin que su opinión impida u obstaculice la decisión soberana del juez de ejecución de la pena u otra autoridad judicial competente. ¿Qué significa con esto? Que para un permiso laboral yo voy a necesitar la recomendación de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, pero eso no significa que esa decisión me ate. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces que la otorgue la comisión. No, no, esa es de mi competencia exclusiva. Y como soy yo que la voy a otorgar, es a mí que hay que demostrarme que él está en condiciones, sí, a mí específicamente. Y digo a mí, ¿verdad?, en tanto juez de ejecución. Entonces vamos a ver estos aspectos que a ustedes deben interesarles. Si ustedes quieren, pueden apagar momentáneamente sus cámaras, porque quizá me distraen un poquito. Yo prefiero tenerlos ahí, aunque me alegra saber que están aquí. Mire, aspectos que tomamos en cuenta, por lo menos en mi caso, que se trate de una decisión firme, ya lo hemos dicho. ¿Es definitiva la decisión, magistrado? Porque si no es definitiva, no tengo competencia. Punto. Que cumpla con los plazos establecidos. Un tercio de la pena o un cuarto, según sea la pena. Si la pena es hasta 5, un tercio. Si es de 5 en adelante, 20, 25, 30, que tenga un cuarto. Eso es muy importante. Entonces la decisión es definitiva, cumple con los plazos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que esté bajo nuestra jurisdicción territorial. Magistrado, mire, es una decisión firme, cumple con los plazos, pero que le está en Pedernales, no le corresponde a usted aquí en Baní. Entonces yo tengo que ver eso, que esté en mi jurisdicción. Tiene que estar obligatoriamente en Baní o en Azua. Si no, no está en mi jurisdicción. Que su conducta sea buena. ¿Aló? Bien, que la conducta sea buena. Que esté el acta de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción. Que cuente con un buen garante laboral. Que cumpla con los requisitos que dispone la ley. Que las partes estén debidamente citadas para que puedan vertir su parecer. Esa posición de la parte querellante igualmente tampoco ata al juez, porque el juez tiene que citarlo y escuchar su parecer, pero no necesariamente tiene que actuar de acuerdo a la voluntad exclusiva del querellante. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces la decisión no es del juez. Habría que solicitársela al querellante. ¿Está de acuerdo? Se fue. No, se quedó. No, no es verdad. La decisión es del juez. Ahora, evidentemente, el juez tiene que saber que eres un administrador de esa solicitud, que quien sufrió el daño fue la víctima. Por consiguiente, es importante equilibrar, ver el parecer de la víctima y todo esto para que la decisión del juez no intranquilice a esa víctima. Por ejemplo, hay un caso por ahí muy famoso que yo no mencionaré, donde yo aparezco. Entonces yo estoy dándole lo que me pidan dentro de lo que yo pueda pagar a alguien que me muestre a la víctima opinando en contra de esa decisión. Para nada. ¿Está de acuerdo? Y si la víctima está de acuerdo y cumple con los requisitos, ¿cuál es el morbo y cuál es el miedo? No, ahí está. Un garante laboral, en el caso de ese caso famoso, nada más y nada menos que una institución que agrupa a los abogados. Un súper garante. A menos de que después echara para atrás. Estoy hablando de lo que al momento cuando lo vimos. Mire, que cumpla con los requisitos que dispone la ley, que las partes estén debidamente citadas, como dije, que se trate de un interno con un buen perfil. ¿Y qué es un interno con un buen perfil, magistrado? Oh, pero es algo obvio. Un interno que se integra a las labores del centro, que colabora con las diferentes actividades como limpieza, participa, por ejemplo, en arte y cultura. Es un interno con una buena conducta, bien mandado, obediente, un interno que cumple con sus deberes. Entonces, eso es un interno que aprovecha el tiempo en el centro. Ese es un interno que me dice que tiene un buen perfil. Usted no me puede decir que tiene un buen perfil un interno que jamás ha hecho un curso, no se integra a ningún tipo de actividad, vive peleando en el centro. Ese interno tiene un buen perfil, pero en cabeza de quién cabe. Entonces, si ese interno tiene un mal perfil, mala conducta, no participa en nada, lo obvio es que se le rechace la solicitud y hasta ahí todo bien. Pero en contrapartida, si es un interno que tiene una excelente conducta, participe en todo en el centro, aproveche el tiempo, cumple con los requisitos, no necesariamente es lo obvio, pero es entendible que él pueda recibir un beneficio penitenciario, porque si no, entonces, ¿quién es que lo va a recibir?
Yajaira Martínez, ¿quién lo va a recibir? Porque si es interno, está muteado todavía, Yajaira. Si es interno, con ese perfil, no va a recibir determinado beneficio judicial, entonces ¿de qué sirve que esté consignado en la norma? ¿Y de qué le sirve a él portarse lo mejor posible si haga lo que haga, no logrará ese beneficio judicial? Entonces yo sé que esto está hasta grabado. Bueno, estamos aquí. Bueno, pues yo ratifico por 30 que un privado de libertad, como diremos al final, que cumpla con todo esto y que nos dé a nosotros una visión de que puede ser tomado en cuenta, puede contar conmigo. Por eso, si bien es importante el garante, para mí lo más importante es el interno, porque yo puedo tener, Andrés Luis, un interno que sea pésimo, pero que tenga un súper garante. Yo prefiero a un buen interno, aunque el garante no sea el más idóneo de todos, porque a fin de cuentas la decisión es sobre el interno. Y que si no fuera así, entonces el interno no tendría necesidad ni ninguna exigencia de portarse bien y aprovechar el tiempo, de ser un buen interno, porque a él, a fin de cuentas, lo único que le va a interesar es tener un buen garante. Y si él tiene un buen garante con una empresa, ya no tiene que ver cómo se porte, porque ya yo me voy, porque yo tengo un buen garante. Y yo le diría en mi caso, mire, para nada, porque más allá del garante, a mí me interesa ver quién es el interno. Y eso explica que yo tenga privados de libertad en libertad condicional, cuya garante es una señora que lo que tiene es una freiduría en la esquina y me le está garantizando 7,000 pesos y que va a vivir allá y que va a comer allá en la fondita que tienen. Pero Magistrado, yo tengo una duda, disculpe. sí, adelante. José Patricio, estudiante de Derecho, me Muy bien. recomendó esta actividad el magistrado Lucas de la provincia de Azo de Compostela. Ah, excelente. Y viendo aquí, tomando notas de algo que usted establecía, del buen perfil del interno, y si al principio el interno tenía una mala conducta y a mediado de que ese interno fue mejorando su conducta, nada de eso le afecta para ser solicitada, que tenga el cuarto de la condena para que pueda ir a la calle. Mire, lo que usted me dice, usted me está hablando de que si él originalmente tuvo una mala conducta y después mejoró la conducta, ¿verdad? Ciertamente esa es la pregunta, magistrado. Sí, mire, no cabe duda que la conducta es un elemento importantísimo de cara a lograr determinado beneficio, pero puede darse que un interno a la hora de entrar, su conducta no sea la mejor. Entonces nosotros, en el caso mío, voy a ver qué tanto se ha mantenido en el tiempo ese cambio de mal para bien de su conducta y lo puedo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo me llevo de que en la certificación de conducta diga que cometió un hecho en tal época, entonces jamás le voy a otorgar un beneficio porque eso no va a desaparecer de ahí. Y en tanto la conducta es medible, yo voy a ver lo que ha sido su trayectoria y pueda que en el 2010, cuando entró, su conducta no era la mejor, incluso hasta el 2000, 2 o 3 años después, no era la mejor de la conducta, pero mire, tiene 12 años, tiene 5 años, tiene 7 años, donde no ha dado ninguna novedad. Entonces, como la conducta es medible, para mí eso tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere interpretar esto solo en contra del que está guardando prisión, en el sentido de que si era mala, si era buena y cambió a mala, debe perjudicarle, pero si era mala y cambió a buena, tiene que beneficiarle. Además, otro aspecto importante es que lo que diga la certificación de conducta, si bien es importante, no me malinterpreten, pero eso no es palabra de Dios. A veces un coronel, a veces es un miembro del mismo centro que anda en diablura y el interno lo enfrentó y le daña su conducta. Entonces yo tengo que ver. Es más, voy más lejos, con todo el riesgo que esto implica. Yo tengo un interno en libertad condicional condenado a 30 con 17 años en prisión y la conducta tiene 4 temas ahí. Y cuando le damos la oportunidad nos dice que eso no es verdad. ¿Por qué? Bueno, un interno que lo usan incluso para dar clases allá. Sin embargo, me dice que o sea, los casos que me dicen que él ha cometido, lo primero es que él niega por su salud y dice que le prueben eso. Y segundo, que no me da el perfil, que un interno que haga eso que me están diciendo, de echarle incluso estiércol a una comida, por ejemplo, en marzo, no es verdad que en abril va a ser
un profesor del Infotec en el centro. No es verdad. Y si es el caso, entonces demuéstramelo. Entonces, cosas como esa me hacen a mí decir, no, pero espérate, déjame verificar y yo entonces dar mi decisión. Quiere decir que no es que doy dos son cuatro, todo es verificable, comenzando incluso por la propia decisión del juez, porque mi decisión es recurrible en apelación. Y si la decisión del juez instituido por el Poder Judicial, por el Estado, es recurrible ante una instancia, ¿cómo es que yo puedo dar como palabra de Dios lo que me diga un agente penitenciario, un coronel o alguien en particular? Evidentemente tiene peso la conducta, pero tiene que tener peso en ambas direcciones. Si un interno está condenado a 10 años y en los primeros 6 meses no tuvo la mejor de las conductas, pero a partir de los 6 meses el muchacho entró en sí, comenzó a adaptarse a los programas de tratamiento y me dice que va muy bien y ha llegado a la mitad de la pena, pero ¿por qué no puede ser beneficiado eventualmente si cumple con los demás requisitos? No, porque él tiene un tema ahí. Sí, pero magistrado, excúseme. Él llegó a la mitad de la pena y eso que usted me está hablando fue en los primeros 3 o 4 meses. Señores, también hay que ver todo lo que implica en términos psicológicos, en términos de ánimo, una persona que pudiera ser incluso, y me perdonan, eventualmente pudiera ser no culpable necesariamente de un hecho. Y al que se le están diciendo 10 años de prisión, ¿no cree usted que va a llegar a darle gracias a Dios al centro? Llega agriado porque le están quitando lo más importante que él tiene después de su vida, que es la libertad. Todas esas cosas uno tiene que verla con pinza, porque si va a dar por cierto que no le va a dar un beneficio porque tiene alguna falta en la certificación de conducta, entonces usted le puede decir a él que ni lo intente, porque él solamente podría lograrlo si hace desaparecer esa certificación y esa certificación está en el sistema. ¿Cómo se logra? Entonces lo que él puede hacer es revertir esa situación con un buen comportamiento. De manera que pienso que ahí le respondo en cuanto a mí. O sea, yo Gracias, magistrado, por esa extensa y tan explicación que yo siento que quedamos satisfechos. Prácticamente yo que tenía como esa pequeña duda, pero es cierto lo que usted establecía, señor magistrado. Al que le cantan 10 años por un caso que hizo o no hizo, de una u otra manera, es lo que usted dice. Son 10 años, no es quitándole lo más importante. Yo dije aquí en voz baja antes de usted decir la libertad, lo más importante. Gracias, magistrado. ¿cómo Estaremos por no? aquí. Si me surge otra duda y otra pregunta, Claro que sí, estaré haciendo las preguntas. claro que sí, para eso estamos. Magistrado, saludos, buenas noches. Buenas noches. Jesús Rodríguez por esta vía, estudiante de Derecho. Excelente, qué bueno. Profe, de verdad que usted, no hay desperdicio con usted. Me gustó mucho toda la Ah, exponencia que puso. Excelente, me lo felicito, ¿eh? Felicidades. muchas gracias, hermano mío. Trae una preguntita por este lado. Gilberto, por Sí, este lado, magistrado. Estudiante de Derecho. adelante. En cuanto al garante, magistrado, una firma de abogado puede ser garante de un interno condenado que esté solicitando libertad condicional y ese interno esté de término en la universidad. Una firma de abogado puede ser su garante a ese interno que esté estudiando Derecho y está de término. Mire, lo que pasa es que hay asuntos ahí que se caen de la mata y que no resisten la más mínima de las lógicas. Porque si yo como juez digo que esa oficina de abogado no puede ser garante, yo mismo estoy diciendo que entonces yo no creo en mi propia clase. Claro que puede ser garante, pero claro que puede ser garante. Señores, además, una visión más humanitaria en el caso nuestro. Miren, señores, no todo el mundo tiene, Voy a leche, mami. no todo el ¿Ah? mundo, dígame. Llama ya ves para que venga. Tiene el micrófono encendido sin querer. Mire, yo estaba muteado. Déjeme volver a decir, mire, si yo digo que esa firma de abogado no puede ser garante, yo mismo estoy diciendo que no creo en mi propia clase y ese juez es abogado. ¿Y cómo que no creemos abogado? Claro que esa firma de abogado puede ser garante del interno. Lo que no es elegante es que esa firma de abogado haya sido quien le haya asistido en el proceso. Porque yo digo ahí, no necesariamente. Pero una firma de abogado, sin problema, claro que puede serlo. Reitero, no es que no los tomemos en cuenta, pero no es lo más elegante que usted fue que la defendió desde la medida de coerción, audiencia preliminar, juicio de fondo, todos los recursos, y que también usted se me esté ofreciendo como garante. Eso se puede dar porque hay situaciones muy particulares, pero no es lo más elegante.
Mire, otra de las condiciones es que haya aprovechado bien el tiempo en prisión. Y eso que está señalado en términos, digamos que subjetivos, pero no prácticamente raya en la objetividad, porque un interno que haya aprovechado bien el tiempo en prisión no puede ser uno que anda cometiendo fechorías en el centro. No lo ha aprovechado bien el tiempo en prisión. Pero ese interno que está integrado a todo, claro que lo está aprovechando bien, que su conducta es buena, que participe en todo, claro que lo está haciendo. Y si hace todo esto y no va a tener ninguna posibilidad, pues ¿de qué sirve? Porque ese interno dirá, bueno, yo me voy a concentrar en que pasen los días y aquí estoy. Pero eso es un interno que usted lo puede llevar incluso al suicidio, sabiendo que haga lo que haga, no hay ninguna posibilidad. Y el juez de ejecución de la pena, y lo digo con toda la responsabilidad, el juez de ejecución de la pena tiene que constituir para su población penitenciaria esa luz al final del túnel, esa posibilidad de una segunda oportunidad. Por eso, hasta en el trato que deben recibir las personas privadas de libertad de ese juez de ejecución de la pena, no solamente cuando están en su tribunal, sino en sus visitas carcelarias, tiene que ser un trato digno, respetuoso, porque usted está tratando con seres humanos. Porque es interno que ayer yo fui a verlo allá al 15 de Asua y cuando me quiso interceptar con toda la displicencia, con todo el irrespeto, le he dicho, mire, yo no tengo nada que hablar con usted, pero ese interno dirá, pero ven acá, y este es que me va a conocer a mí mi solicitud, pues yo ni voy a ir. Entonces a mis internos, con todas las consecuencias que eso implique, yo los abrazo a mis internos, le doy una palmadita en el hombro y he llegado a secarle las lágrimas a varones y hembras O sea, ante usted un cuadro. establece, magistrado, una confianza de antemano para que ellos se sientan seguros. Claro, y si no seguro, por lo menos confiado de que pueden lograrlo, de que hay posibilidad con ese juez. Porque si conmigo no hay esa posibilidad, entonces lo que yo debo es respetarme y decir, mire, yo estoy lleno de miedo, yo le tengo mucho miedo al morbo, a lo mediático, y yo no busco nada en la jurisdicción, pongan a otro. Pero en tanto yo sea juez y deba cumplir mi rol, es lo que tengo que hacer. Y no hay que hacerle un monumento a ese juez cuando cumple la ley, porque es que está para eso. Bien, entonces mire, los estudios realizados, es importante aportarlo, todo eso, su integración a las labores del centro y que en esencia a nosotros nos dé visos de que se comportará bien estando en libertad, entre otros aspectos. Bueno, nosotros tomamos en cuenta eso para la hora de otorgar un beneficio penitenciario. Hay algo que yo quiero aclarar ahí, porque estamos en este medio y me gusta que quede constancia de esto. Mire, sobre que el interno esté en arresto domiciliario fines de semana y día feriado, por ejemplo. Yo creo firmemente en esto, por un asunto lógico. No hay forma, hasta ahora, usted ve, eso puede variar, pero no hay forma de que usted me convenza a mí como juez de ejecución de que crea en un interno de lunes a viernes y que en consecuencia yo crea que es un monstruo sábado y domingo. Si yo no creo en él, lo que hago es rechazarle el beneficio que me solicita. Pero si le estoy dando el chance es porque yo creo que está apto para volver al seno de la sociedad. Y en lugar de tenerlo entrando sábado y domingo al centro, yo prefiero convertirle eso en arresto domiciliario. Y cuando lo hago, le estoy diciendo a las autoridades competentes de que le den seguimiento. Si va a la casa y no está, violó el arresto domiciliario y lo que procede es la revocación. Pero además, por un asunto que la gente no ve. A veces yo creo que la gente piensa, digo algunos, ¿verdad?, que opinan que estamos en Dinamarca o en Suiza, en Costa Rica. Hay que irse en el terreno práctico. Ese interno que tiene una cama allá en el 15 de Asua, cuando salió el lunes en un permiso laboral y va a regresar el sábado, vaya y dígale que busque su cama, ¿dónde está? Ya la perdió. Entonces eso no es práctico. Si ese interno no tiene el perfil para estar en sociedad a través de un permiso laboral, lo que yo hago es rechazarse. Porque mire, así como yo tengo muchísimos permisos laborales, más del doble son rechazados porque el interno no cumple. Ahora, el interno que cumple, usted puede estar seguro que yo actuaré en consecuencia. Y no hay quien me convenza de que crea en él de lunes a viernes y que no crea en él sábado y domingo. Eso como que no tiene sustento para mí. ¿Yo? Entonces yo, si lo pongo en un permiso laboral, es para que labore. Por ejemplo, yo veo que a veces se da un permiso laboral lunes y miércoles. Y yo digo, pero venga acá. Y es verdad que usted está dando un permiso laboral lunes y miércoles, porque yo quiero que usted me diga dónde es que le van a dar trabajo, 2 días a la semana. Y todo lo que tiene que ver con esto de la seguridad social, eh, su reporte a la tesorería, o sea, todo lo que tiene que ver con su seguro médico y todo esto. Y es verdad que ese interno está tan pegado que usted que está en libertad, que trabaja de lunes a viernes, a él le van a dar el mismo trabajo lunes y martes. Eso es algo risible.
Entonces yo lo pongo de lunes a viernes que trabaje y sábado y domingo lo pongo en arresto domiciliario, pero con todo, sin excepción. Ah, porque esto es progresivo, sí, y yo voy a permitir que esa progresividad se dé no tras los barrotes de la cárcel, sino desde tu propia casa, pero reportándote y además sabiendo que tú tienes un arresto domiciliario. Lo que pasa es que muchas veces ese arresto domiciliario se critica cuando es para un hijo de machepa, pero a veces en una medida de coerción, personas acusadas de grandes casos, incluso de que tiene que ver con defalco en instituciones del Estado, se le da un arresto domiciliario y palabra de Dios no pasa nada. Sin embargo, usted me está diciendo que a un condenado a 20 con 9 años en prisión y le estoy otorgando un medio libre, yo no le pueda poner a él un arresto domiciliario, pero ¿en cabeza de quién? Claro que se puede y claro que lo hacemos. Y voy más lejos. Ese interno que está en permiso laboral, estoy hablando de mi tribunal, no sé si lo hacen otros, pero ese interno en permiso laboral tiene que reportar su ubicación todos los lunes, tiene que enviarla vía WhatsApp a un grupo que tenemos de WhatsApp en la flota del tribunal y tiene que venir mensual a firmar, pero no solamente venir a firmar mensual, sino que además de cumplir con las condiciones que se le imponen, que se describen específicamente, igualmente tiene que estar disponible para cuando lo solicitemos. Venga por aquí mañana. Yo hago reunión a cada rato. Invito 70, no me caben todos en el tribunal. Y en la otra invito 70. Y después invito a un grupo de los que están en libertad condicional y le damos seguimiento ahí. Pasa que hay mucho morbo también. Y quien no se limita a esto y juega su rol, bueno, puede verse en algún momento hasta cuestionado. Pero cuando usted deje que pase la bulla y lo ve, usted va a decir, pero espérate. Pero es esta decisión que le están criticando al magistrado. Magistrado, yo Donde las diría, y mismas víctimas están de disculpe, acuerdo. Ah, no, pero Patricio, magistrado, dele chance a otro, Patricio. Tenemos la mano levantada hace Sí, rato. están levantando la mano, señores, vamos por ahí porque queremos hablar todos. Ah, pero mire, yo no tengo control aquí de las manos, perdónenme ahí. Adelante, pónganse de acuerdo ahí. Sí, hace rato que tengo. Buenas Sí, noches a todos los colegas. sí, Eh, bueno, Honorable magistrado Arias Martínez, le felicito por su ponencia. gracias. Un saludo especial también a nuestro presidente de ADOMA, Radamés Garcés, Yanira Trejo, de la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales y abogada en ejercicio, le saluda. Excelente. Bien, magistrado, nosotros los que ejercemos contra extranjeros y con clientes extranjeros, eh, en el caso mío, tenemos una orden de arresto del juez de ejecución de la pena de Puerto Plata, pero el susodicho se ha mantenido prófugo de la justicia durante todo este tiempo y está jugando la prescripción de la pena y manda abogado a solicitar prescripción de la pena. Está condenado a 1 año de prisión en el penitenciario de Puerto Plata y al pago del daño material y moral. El daño moral lo estimaron en 5 millones de pesos y el daño material son $75,500. Déjenme, Fue por la venta mire, de un pero déjenme yo, predio, estafa por de- la venta de un predio. Sí. Y entonces no hemos podido ejecutar la orden de arresto porque se ha mantenido prófugo y buscamos mire, movimiento migratorio en migración y supuestamente no ha salido del país. Son estos extranjeros que son delincuentes internacionales y cambian de físico, se hacen tinte, se hacen hasta cirugía plástica para que nadie lo conozca, porque eso, incluso el orden de ejecución de la pena de Puerto Plata, el magistrado ordenó publicarlo en los medios de comunicación, hasta en los sitios digitales, para que cualquier persona avise al destacamento más cercano sobre el paradero del prófugo. Y estamos en eso ya unos cuantos años. Nosotros nos mantenemos, para que no prescriba la acción, nos mantenemos depositando al, al Ministerio Público ciertas medidas para que no prescriba, porque bien, imagínense. bien. Sí. Mire, déjeme solamente decirle lo que ha pasado en un caso en mi tribunal para que tenga una visión de lo que yo creo. Mire, yo tengo un interno que condenado a 20 años nunca ha podido ser capturado y cuando cumplió los 10 años
solicitaron la prescripción de la pena, amparado en el 439 del Código Procesal Penal. ¿Y qué usted cree que nosotros hicimos? Yo dije, no, déjame ver el parecer del Ministerio Público del lugar, y escribí a la Procuraduría Fiscal de San José de Ocoa. Le dije, deme su parecer sobre esta solicitud y dígame cuál es el estatus del interno y por qué nunca se ejecutó. Primero, para poner en evidencia que si no se ejecutó fue por ti, en el caso de, o que no ha sido culpa tuya. Y efectivamente, me mandó muy buen oficio el Ministerio Público de Ocoa, explicándome las razones, e incluso me agregó magistrado. De él hay una orden de captura que emitió el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal aquella vez y que no se ha podido ejecutar. Oh, ¿qué hicimos? Rechazamos la prescripción porque no ha sido por falta del Ministerio Público ni las autoridades, sino que no ha habido forma de conseguir capturarlo. En ese escenario, esa prescripción no es verdad que yo la voy a otorgar. ¿Qué se va a hacer? Bueno, eso que usted me dice es una situación de hecho. Hay que capturarlo primero para ejecutar y sabemos que se puede dar. Mire, estando yo en mi formación como juez, nos narraba Sarita Valdés, una autoridad en materia forense en el país. Y cuando digo una autoridad, una de las voces más autorizadas, no más de la segunda o tercera en ese sentido. Y nos dice que haciéndole una autopsia a un cadáver, pudieron verificar que tenía próstata, y sin embargo se suponía que era una dama. Y cuando vieron la próstata es que se dan cuenta que es un varón. Y ahí entonces se descubrió con la Interpol de que era una persona que estaba huyendo y que se había hecho un cambio incluso hasta de sexo por fuera, pero tenía próstata que no tienen las mujeres. Quiere decir que se dan muchas situaciones, pero a fin de cuentas son situaciones de hecho. Y si no tenemos cómo capturarlo, bueno, mientras tanto, lo que procede es seguir adelante. Y ese juez de ejecución, que no se deje sorprender con una prescripción, porque él tiene que estar disponible para que hablemos de prescripción. Bueno, muy bien. Entonces, Sí. miren, Muchas ¿sí? gracias. Ah, muy bien, muy bien. Y buena suerte lo que le puedo decir. Sí. Miren, ¿qué necesitamos nosotros entonces? Una cosa es lo que tomamos en cuenta, ¿verdad? Como le he señalado. Ahora, ¿qué necesitamos? El acta de arresto. Esos son los documentos. La resolución de medida de coerción para establecer el cómputo, ¿verdad? La sentencia de primer grado o certificación de no apelación, sentencia de segundo grado o certificación de no casación, sentencia de la Suprema Corte de Justicia, si es el caso, ¿verdad? El acta de la comisión, certificación de conducta, una carta de garantía laboral, prueba antidoping, certificado de no evasión, certificado de curso realizado, certificado médico legal, reporte psiquiátrico y cualquier otro documento de apoyo que sirva al interno en sus pretensiones. Todo eso es importante. ¿Cómo cuál, magistrado? Bueno, pero si el director del centro sabe que es un interno que colabora con todo allá, pero yo no veo mal que tú me remitas una certificación haciéndome constar que este interno se integra a todas las labores de limpieza y tráeme eso. Dame, por favor, le digo yo al sistema, todo lo que tú tengas que me ayude a ver el perfil del interno. Por eso es muy importante las visitas, son muy importantes las visitas penitenciarias que le permiten al juez de ejecución de la pena estar en sintonía con su población, que conozca la población penitenciaria para que no ande a ciegas. Señores, sobre la libertad condicional ya pasamos a otro extremo, porque aquí estamos hablando no de un tercio ni de un cuarto de la pena, sino de la mitad de la pena. Y que se trata de una facultad exclusiva del juez de ejecución de la pena. Y si es exclusiva, como lo dice no solo el 444 y el artículo 14, numeral 4 de la ley 278, sino que igualmente lo establece el párrafo único de la recién ley, recién, pero ya del año 2021, del juez de pena. Fíjense que no habla que es de la competencia exclusiva del Ministerio Público ni de los querellantes, es del juez de ejecución de la pena. Por consiguiente, magistrado, usted está apoderado, usted entiende que procede, adelante. Entiende que no, rechace. Entiende que sí, otorgue, pero juegue su rol, porque eso está en sus atribuciones. Por consiguiente, si yo me voy a llevar solamente de lo que diga el Ministerio Público y el querellante, al interno que ni vaya, yo lo que lo estoy mandando es a negociar, entonces, vaya y negocie con los querellantes y con quien sea, porque hasta que no opine a favor, usted no logrará nada y no es verdad. No es verdad. Reitero, claro que es muy importante escuchar el parecer, porque a fin de cuentas es quien ha sufrido el daño, pero Buenas todo lo noches, que diga el magistrado. querellante. Buenas noches, magistrado José Manuel Arias. Sí, ¿Me escucha, magistrado?
Sí, lo escucho. Felicidades por su importantísima exposición y esas orientaciones que usted ha dado. Pero me gustaría saber, magistrado, una pregunta. Esa ¿Tienes que flexibilidad, hablar? magistrado Melo. Sí, lo que pasa es que usted me está felicitando por la exposición y yo quiero aprovechar para felicitarlo públicamente por su ascenso reciente. Gracias, Maye, gracias. Muchas Yo gracias. ya sabía que era usted, pero como una voz se puede parecer a otra, quise confirmarlo porque no estoy viendo aquí el Está nombre. bien, muchas gracias, Maye. Magistrado Torito, Está muy interesante su exposición, muy aclarativa. Maye, me preocupa una situación y yo preguntaría, y quisiera escuchar su opinión, esa flexibilidad que establece la ley para el otorgamiento de los permisos laborales. Por ejemplo, una persona que tiene 20 años guardando prisión por homicidio y que según la ley ya puede calificar, por ejemplo, a los 5 años califica para que se le otorgue un permiso laboral. La pregunta es, ¿eso no desnaturalizaría lo que es la misión y la misión y los objetivos del derecho penal? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué por ciento hay, Maggi, o cómo ustedes controlan de que esa persona física o moral que se compromete a presentar a un interno y que ha sido beneficiada cumpla con eso? ¿Cómo ustedes miden eso? ¿Cómo ustedes eso lo supervisan? Bueno, muy bien, puntuales preguntas, muy interesante. Mire, el fin del proceso penal es la reinserción social, no es solamente el fin punitivo, porque si fuera así, entonces estaríamos retrotrayendo el derecho penal a la primera fase, que era una fase asegurativa y de custodia. Si fuera solamente un fin asegurativo y de custodia, no hace falta que haya tratamiento penitenciario, bastaría entonces con tener dos agentes bien armados en la puerta y al que se mueva sencillamente se fue a pique. Esa no es la visión hoy día, porque se supone que el proceso penal va a ayudar y tiene que moverse en estos dos extremos, que la persona pague las consecuencias de sus hechos, pero que igualmente yo pueda irlo revisando, porque si no, la conclusión es que esa persona permanecerá ahí 20 años, 20 años, 30 años, 30 años. Y usted sabe que entonces no habría posibilidad de que logre determinado beneficio judicial que están contemplados en la norma. Yo no creo que desnaturalice. Ahora, evidentemente, en un caso, por ejemplo, de homicidio, en el caso, por ejemplo, nuestro, un interno condenado a 20 años, con 5 ya cumple, pero eso no es tan sencillo, porque si el juez de ejecución comete el error y se queda solamente en el cumplimiento de los plazos, entonces puede estar cometiendo un grave error, porque no basta con eso. Vuelva y en la sociedad, el grado de todas estas condiciones, porque no es que cumple un beneficio judicial en ese escenario si no cuenta con el apoyo total de la parte querellante. ¿Es una condición obligatoria? No, pero también hay que ser cauto y prudente, porque la decisión del juez no puede intranquilizar a la sociedad. Por ejemplo, yo tengo 152 jóvenes en permiso laboral, de ninguno ha salido un querellante a hablar nada. ¿Por qué? Porque está de acuerdo. Ahora tengo 297 que se han rechazado. ¿Por qué? Porque no tiene el perfil, no está de acuerdo, nada. Por ejemplo, yo conocí en estos días un permiso laboral donde la comisión del centro unánime dice que no está de acuerdo. ¿Y dónde está ese interno? O en el centro cumpliendo. Ahora, si yo tengo un interno que los mismos querellantes me dicen, mire, magistrado, ese señor no fue el que cometió el hecho. Y en el caso nuestro son tantas las casuísticas que yo le puedo mencionar siempre casos en concreto, pero vamos a quedarnos con un solo. Manuel Lemos es un joven, y lo menciono porque ya murió, lamentablemente. Manuel Lemos fue condenado a 20 años. Propios querellantes dijeron, magistrado, nosotros desde que él fue procesado hemos dicho que no tiene nada que ver con el hecho. Y no solamente dicen eso, sino que dicen, mire, la noche que mataron a papá, él amaneció en una redada junto con un hermano mío, que es imposible que haya sido él. Pero hemos dicho todo esto y lo condenaron a 20 años y nosotros estamos de acuerdo con que se le dé una oportunidad, magistrado. ¿Qué usted cree que yo hice ese día? Lo puse en libertad el mismo día. Lemos se convirtió en un interno modelo, estaba cumpliendo al pie de la letra, pero lamentablemente en el 2023, en un accidente en el motor en el que trabajaba, murió. No pudiera verlo antes de que muriera, murió en el Ney Arias Lora. Bueno, también recuérdese que nosotros tenemos, hasta filosóficamente hablando, esa visión de enderezar cualquier entuerto que se haya podido producir
durante la fase del proceso penal ordinario. ¿Por qué? Porque puede que un interno en la calentura del momento sea condenado a 20, pero cuando usted lo ve ya frío, luego de cumplido algunos plazos, se da cuenta de que aquí hay la posibilidad de enderezar quizás lo que pudo haber sido exagerado. Yo tengo a Martina condenada a 20 años. ¿Usted sabe que se robó? 16.000 pesos, a decir de los querellantes, no de ella. Y ellos mismos dicen, pero mire, eso fue demasiado años. ¿Cómo que 20 años? ¿Y qué hicimos con Martina a los 3 años? Claro, tenía una condición especial de salud, un cumplimiento especial de la pena. Entonces, no se desnaturalizara. ¿Sabe cómo se desnaturaliza? Si el juez olvida ese rol, ¿verdad? Y esa condición de que quien cometió un hecho debe cumplir. Y ese interno condenado a 20, es verdad que porque solamente cumpla con los plazos ya va para afuera. No, no es verdad. Hay otras cosas que hay que ver. De manera que conozco el fondo, por ejemplo, de la inquietud y hay que verlo porque el juez de ejecución no se puede convertir en un juez que burle el sistema. Por ejemplo, yo tengo internos que me dicen, mire, yo estoy pasado, ya digo, ajá, pues entonces hay que emitir un auto de libertad por pena cumplida, porque ¿de cuánto es su pena? De 20. Entonces usted tiene 21 ya, porque usted está pasado. Me dicen, no, yo tengo 11. Digo, que usted dice que está pasado para solicitar la libertad. Bueno, sí, pero yo le agrego a él, mire, su condena es de 20. Usted va para donde el juez de ejecución a ver qué logra, pero no es un hecho, porque su condena es de 20. Incluso ese juez de ejecución tiene que saber que el principio de inmodificabilidad le dice que no puede modificar la pena en cuanto a la cuantía, lo que puede es modificar el modo de cumplimiento, pero igualmente le dice al juez, mire magistrado, esa decisión es una decisión firme por los diferentes órganos del Estado. Si usted va a variar el modo de cumplimiento, por favor, magistrado, está en sus atribuciones, pero mire, cerciórese, porque entonces podría esto convertirse en un relajo y no es verdad. Yo tengo un interno, reitero, que me ha solicitado 10 veces la libertad condicional y tiene 17 de 20 y no se la otorgo. Es más, voy más lejos. Yo tengo un interno aquí en Baní Condado Tren, tiene 27 años y no ha logrado la libertad condicional. No tiene el perfil, no hace un curso, no hace nada. ¿Por qué lo voy a beneficiar? Entonces, estamos en que el juez de ejecución tiene que saber en el escenario en el que está y que ese poder que tiene, porque es el juez que tiene más poder en la jurisdicción penal, yo no tengo duda, pero un poder para que lo utilice al servicio de la sana administración de justicia, no es para bravuco nada de que yo puedo, no, espérese, yo voy a disponer esto, pero de la manera más cauta. Por ejemplo, yo otorgué en estos días, sin mencionar nombre para no hablar de caso en específico, una libertad, un permiso laboral a un interno que tiene una conducta intachable, que es el único interno con maestría en mi jurisdicción, maestría hecha desde el centro, que la comisión opina unánime a favor de él, que las víctimas no solamente están de acuerdo, sino que la víctima directa incluso niega el hecho, pero póngale que no niegue o no, pero que opina a favor. Y con todo ese escenario y con una institución como garante, o pero le hemos dado una oportunidad. ¿Y dónde está? En su casa. La mejor evidencia es que está siendo recurrido a la decisión y él no ha faltado a la audiencia. O sea, él está ahí, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando el juez de ejecución entiende que la decisión que debe dar es tal, tiene que actuar y fundamentar en cada caso, porque en buen derecho tiene que decir incluso por qué la está rechazando y por qué la está acogiendo, porque no se puede convertir esto en un relajo. Tiene una gran responsabilidad el juez de ejecución de la pena, porque así como es el juez que tiene más poder en la jurisdicción, no olvidemos que también es el juez que más se expone. Por consiguiente, ese interno que él va a beneficiar no puede ser cualquier interno. Por eso yo siempre he dicho, el interno al que yo le doy un beneficio judicial tiene que ser un interno modelo. Un poco de ese tipo que lo que anda es haciendo todo tipo de diablura, usted lo está beneficiando porque está mandando un mal mensaje. Y en cuanto a cómo garantizar que un garante cumpla, bueno, la única condición que nosotros podemos, por lo menos la que tenemos en términos prácticos y la que ejercemos y vemos que se cumple, es que cuando le hemos dicho a un garante, venga por aquí el martes con su interno, con el interno, ha estado ahí. Pueda que en un momento dado no lo haga y pueda que ese interno incluso se escape porque puede darse, porque es un riesgo que se corre. Bueno, ahí lo que procede es una orden de captura por parte del juez y la revocación cuando proceda. Pero en el caso mío, la gran mayoría cumple. Por ejemplo, yo no he revocado todavía un permiso laboral. ¿Y por qué no lo hemos revocado? Porque los internos son perfectos. Bueno, no necesariamente, pero no nos han dicho que ha incumplido. Y en la decisión ambos que se le dé seguimiento y nos remitan los informes a los fines de ley correspondientes. Entonces nosotros con el garante, sí. Hace ratito que tengo una pregunta, levanto la mano y no me ve. Y todo eso. Pues entonces,
Sí, pues entonces déjeme terminar la idea diciéndole que esos garantes, Correcto. la exigencia, en realidad la ley no pone mayores exigencias sobre él. Es un asunto prácticamente voluntario. Yo me gustaría un nivel más de control, pero el garante, yo no puedo verlo como un siamés del interno. Su compromiso es garantizar el trabajo al que se compromete y darle seguimiento al interno, pero pueda que se le vaya de las manos y él por eso no es responsable. A los padres se nos van los hijos de las manos en ocasiones. De manera que esa parte también uno la ve con pinza, para decirlo así. Porque si usted le pone mayor exigencia a los garantes de que comprometa su patrimonio, no tendrá un solo como garante. Por consiguiente, no operará la jurisdicción. Dígame el joven de la pregunta. Espero más o Sí, menos haber dicho algo, pero claro que correcto. Magistrado, le habla Héctor Félix, yo soy de Bauru y estamos por aquí excelente. conectados. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por su ponencia excelente. Magistrado, nosotros tenemos un nuevo código penal que ya se aprobó, ¿verdad? Y queda pendiente para promulgarse exactamente, para entrar en vigencia en agosto del año que viene. Bueno, salvo, ¿verdad? Una impugnación que tiene en el Constitucional, Sí. pero ya hay que ver qué pasa con eso. Entonces, magistrado, en ese orden, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un interno que usted le da una condicional? Él está preso a 20 años, usted le da una condicional después de haber cumplido 7 por todo lo que ya usted ha explicado, tiene buena conducta, hace curso y cosas como esa. Pero ese interno de alguna manera es reincidente y el delito que comete fuera, pues es un asesinato otra vez. Entonces, ya usted tiene un problema ahí, porque en el nuevo código que entraría en vigencia está lo que es el cúmulo de penas. Se prevé eso, pero en el que tenemos actual, pues eso no será así. No sé si ya usted ha tenido algún caso de que usted... No, pero debo decirle algo. Es que no tiene que contemplarlo necesariamente el nuevo Código Penal. Es que la actual ley 164/80 en su artículo 12 dice que no podrá ser beneficiado con la libertad condicional el interno reincidente. Es que la reincidencia es una causal de inadmisibilidad, no puede ser beneficiado con la libertad condicional, ¿no? Si es reincidente. Ahora, ¿qué es reincidente? Ahora, ¿qué hemos nosotros establecido en nuestro tribunal? Porque no necesariamente lo comparten otros. Mire, reincidente tiene que ser sobre el mismo tipo penal. No, si son casos penales distintos, no es incidente. Ese es el criterio incluso de, por lo menos un voto disidente después del Tribunal Constitucional, pero es lo que siempre hemos sabido sobre la reincidencia, porque no puede ser que este joven lo condenaron por un tipo de droga y ahora resulta que discutió con la esposa y lo condenaron por un 309 porque le alzó la voz por violencia psicológica para quedarnos ahí, porque a mí me asquea hablar de violencia en cualquier escenario contra una dama. Pero entonces esto no me puede decir que eres reincidente, porque reincidir es volver sobre sus pasos y son cosas distintas. Entonces, pero si es reincidente, con sentencias condenatorias firmes, mire, no opera. Si se da bajo la denominación de una libertad condicional, esa decisión es anulable, no es correcta, no puede ser beneficiado. Punto, no puede ser beneficiado porque él ya es reincidente, ya él tuvo esa segunda oportunidad, ¿por qué le va a dar una tercera? No. Este señor estaba condenado por droga. Bien, le dimos una segunda oportunidad porque cumplió 4 de 5, qué sé yo, se fue. Ahora vuelve, lo juzgan, lo condenan por droga, pero magistral tuvo su segunda oportunidad. En este caso, lo que la ley me dice es que cumpla su pena y punto. Punto, él va a cumplir. Es como interno al que se le da una condición, no cumple con ella. Lo que procede es la revocación. Pues yo tengo un interno en estos días y no fue ni siquiera una decisión nuestra. Fue un penal abreviado donde se le puso 2 años en prisión y 3 en libertad. Bueno, él salió del país. Cuando me plantean que salió ilegalmente, digo, mire, ese no es el argumento. Él puede salir, no lo dice la decisión que tiene impedido de salida. Y poco me importa a mí que haya salido legal o ilegalmente. A mí lo que me importa es que él no está cumpliendo, no ha venido a firmar. Y está, o en Baní, ¿cuándo nos vemos? 18. Le quedan 3 años aquí. La ley dice que tiene que cumplirlo total. De manera que nosotros debemos saber en el escenario en el que estamos, porque no puede ser una decisión alegre. No es verdad. O sea, yo estoy convencido cuando voy a dar un beneficio judicial que tiene que tratarse de una persona que esté en condiciones realmente de venir al seno de la sociedad, porque si no, mis decisiones estarían intranquilizando a la sociedad. Y mire, yo en una ocasión dije que para mí lo más importante es dormir tranquilo después de otorgar una decisión. Y sigo creyéndolo, pero Rodolfo Vigo
es juez de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, en un seminario sobre responsabilidad civil que de manera presencial estuvimos junto con él. Cuando yo dije eso, me dijo, mire, joven, me parece muy bien ese criterio, pero lo más importante no es que usted duerma tranquilo cuando dé una decisión. Lo más importante es que la sociedad en la que usted es juez duerma tranquila teniéndolo a usted como tal. Y yo no puedo estar mandando para la calle a internos que me están diciendo que no tiene el perfil, que tiene situaciones graves y el juez no puede alegremente decir que fue porque el plazo no basta con eso. Como le digo, yo tengo un interno condenado a 30 y con 27 ya me ha solicitado 2 veces y le hemos rechazado. No cumple. Cada decisión sí tiene que ser bien sosegada, bien sopesada, que puede ser sorprendido en algún momento el juez de ejecución, sí puede ser, pero él no puede llamarse engaño. Ah, no, porque cumplía la mitad, o un permiso laboral, porque no, miren, un permiso laboral. A mí tiene que opinarme la comisión a favor del permiso laboral. La conducta tiene que ser intachable. Más allá de los plazos estoy hablando. Tiene que tener un perfil, pero de un superinterno, y tiene que opinarme a favor por la parte creyente. En un permiso Magistrado, laboral, Marcelo no Guzmán de este necesariamente, lado. pero eso es lo que más vemos. Adelante. Para que le aclare que en este caso no podemos hablar de cúmulo de pena. Cuando ya una persona ha sido condenada definitivamente y está cumpliendo condena y se le da en el caso de tener un beneficio de usted, por ejemplo, ya y comete otro hecho, ya es un hecho diferente, va a ser condenado por ese hecho, ahí no hay cúmulo de pena. Debe la vieja y le va a coger la otra. Sin embargo, oiga lo que se da. Que yo puedo tener un interno, como me han solicitado. Mire, magistrado, este interno está en libertad condicional y le estamos solicitando la revocación de la libertad condicional. Digo, ¿y por qué? Bueno, mire, a él se le impuso incluso medida de coerción. Digo, no, pero yo no puedo asumir que eres culpable con la medida de coerción. Yo le revoco si no cumple con las reglas que yo le impuse. Pero si él está cumpliendo con esa y lo acusan de otro hecho, yo tengo que esperar que la decisión sea definitiva. Yo no puedo, porque eso sería violentar la presunción de inocencia. O sea, usted no es Es culpable un porque le dato. presente de coerción. O sea, todas esas Eso cosas. es un dato, magistrado. ¿Cómo dice? Es que eso es un dato que usted acaba de dar. Eso es novedoso ahí, ¿no? Usted tiene que Bueno, pues esperar que sea sí. definitiva. Que es justamente la génesis de lo que iniciamos a hablar aquí. Se versa sobre una sentencia que sea firme. Wow. Sí, claro. Tiene que ser firme, porque yo no puedo asumir que eres culpable ni siquiera con la sentencia condenatoria hasta que ésta no sea firme. Ahora bien, lo que yo sí hago para que él no se beneficie es seguro que si él finalmente es condenado, yo le retrotraigo el cómputo de la pena al momento en que fue arrestado por ese nuevo hecho. Porque usted no va a relajar al sistema conmigo. Pero mientras tanto, No, no, yo no podría revocarlo. claro. Porque además, Exacto. pónganse en el lugar, por ejemplo, mío como juez. Vengo yo y le revoco. Hoy resulta que viene el Ministerio Público y dice, no, aquí no hay prueba, vamos a archivar esto de manera definitiva. Sí, pero magistrado, ya usted le revocó. No, así no. O sea que, además, si la revocación de una decisión es tan simple, todo implica que la decisión también fue simple cuando se otorgó. Y como las decisiones mías trato de que sean bien sopesadas, para revocarla hay que hilar fino, no es así. Porque si es tan fácil revocarla, reitero, no fue una decisión bien sopesada. Miren, ¿quiénes pueden promover la libertad condicional? Obviamente el condenado propiamente, el defensor de este condenado, de oficio el juez de ejecución o el alcaide o director del establecimiento penitenciario que corresponda y cualquier interesado. Óigame, de oficio la puede promover el juez de ejecución. Si a mí me tocare, entonces yo lo que hago es que promuevo esa solicitud, pero me inhibo para que sea otro juez el que conozca, porque habiéndola promovido yo mismo, entonces es evidente que yo la voy a otorgar. Bien, pero Claro. podría eventualmente. Y además, miren, y con eso vuelvo un poquito donde Tony, con la pregunta aquella del garante. Mire, yo tengo un interno que no tiene garante. ¿Cómo así, magistrado? No tiene garante. No tiene a nadie en la vida, pero tiene 17 años de una pena de 20 y tiene un cáncer en una pierna que no cabe en una puerta y que anda arrastrándose en el 19. Pues logré que un señor me le dé trabajo allá pelando China en la escuela de San Juan. ¿Dónde usted cree que está? Ya cumplió de eso hace varios años. Allá está. Y eso fue aquella vez. Hoy día yo soy un juez más empoderado de la jurisdicción. Si ahora lo despacho el mismo día. Porque también hay que ser, como tengo un interno con un buen garante, pero que no es bueno como interno. ¿Y para dónde va? Yo tengo interno que el garante es una institución sólida,
y ya se fue. No, espérese, es que es el garante que es sólido, pero el interno no es bueno, no me ha hecho nada en el centro. Por eso nosotros siempre hemos dicho y reiteramos que la jurisdicción de ejecución de la pena tiene que estar blindada éticamente. Ahí no puede haber negociación, porque siendo así se convertirá en una chercha y un relajo a la jurisdicción. Y no puede ser. O sea, no se trata de un mercado persa, es un tribunal donde se administra justicia. No puede ser otra cosa. Bien, entonces miren los requisitos que nosotros de la pena, estoy hablando de la libertad condicional, que haya mostrado hábitos de trabajo y observado conducta intachable en el establecimiento, con la salvedad que hice sobre la certificación de conducta, que se encuentre capacitado física y psíquicamente para reintegrarse a la vida social y que su estado de rehabilitación haga presumible, no que tenga certeza porque quién la tiene, que haga presumible que se conducirá bien en libertad y, si pudiendo hacerlo, ha pagado los daños o indemnizado los perjuicios causados por la infracción o llegado a un acuerdo con la parte perjudicada, una condición que a su vez está condicionada. Si pudiendo hacerlo, no siempre se logra. ¿Qué necesitamos? Instancia de la solicitud, el acta de arresto, la sentencia de primer grado y así sucesivamente, la certificación de estatus penitenciario que va a emitir la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, lo que es la carta de arrepentimiento suscrita por el interno, certificación de conducta, certificación de prueba antidoping, certificado médico, reporte psiquiátrico, carta de garante laboral, diploma y certificado de curso realizado y cualquier otro documento. Pero ahí hay algo que yo estoy poniendo en cursiva, que es la carta de arrepentimiento. ¿Y qué pasa aquí, magistrado? Hoy si yo tengo un interno que me dice, magistrado, es que yo no voy a admitir un hecho que yo no he cometido, yo soy no sé, que me hayan condenado, me pueden poner 10 años más que quieran, yo no voy a admitir un hecho que no he cometido. Y por eso es que, mire, es muy fácil juzgar desde afuera, pero hay que estar en el lugar de los hechos. Yo tengo interno que me dice, magistrado, si es porque yo admita el hecho que usted me va a dar la libertad condicional, niéguemela ahora y ni vengo por aquí. Porque yo no voy a admitir un hecho que no he cometido. Y yo siento que es una especie de chantaje, que yo le diga a mi interno, si usted admite el hecho, yo no le otorgo nada. No, no es verdad. No es verdad. Ahora, lo que yo tengo que tener es una línea de coherencia en lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque ese interno muchas veces me está negando el hecho en esencia, pero en una carta me ha dicho que él está muy arrepentido del hecho que cometió. Sin embargo, hay internos que no se salen de ahí. Mire, yo lo que me arrepiento es del daño que me han hecho, pero yo no admito ese hecho, no lo he hecho. Entonces yo no estoy obligado a decirle que él está obligado a admitir el hecho. No es verdad. Lo que tiene que ser coherente. Entonces, mire, eso sobre la libertad condicional y este aspecto que es muy humano, con el que vamos a ir despidiendo, porque la verdad que esto es interminable, y fíjense que yo estoy hablando de pronto para poder avanzar, de las condiciones especiales de ejecución, que es otra de las salidas alternas como medio libre. Mire, el 342 habla de 4 condiciones. Cuando sobrepase los 70 años de edad, cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción, cuando la imputada se encuentre en estado de embarazo o lactancia, o cuando exista adicción a las drogas o al alcohol. Ojo con esto, porque no es porque dé positivo a las drogas o porque sí, él tiene problemas de alcohol, porque si fuera así, entonces el mensaje es claro. Comienzan a consumir droga y beban alcohol, que ustedes van todo para afuera con el juez de ejecución. No, no es así. Y que sobrepase los 70 años de edad. Pero fíjense, ¿qué dice aquí? Esas condiciones especiales que tiene que ver al momento de fijar la pena. ¿De quién le está hablando? No es del juez de ejecución. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución no fija penas. No tiene esas atribuciones. Me está hablando del juez de fondo. Y le está diciendo que en estos casos el tribunal, ese tribunal de fondo, puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio del imputado o en un centro de salud mental, si es un enfermo mental, en un geriar resulta. Esas condiciones no estaban cuando el tribunal lo juzgó. El tribunal no previó nada de eso porque no existían, pero resulta que para las condiciones, pero usted como juez de ejecución, digo, el juez de ejecución de la pena, váyase entonces a las condiciones especiales de ejecución, que le está diciendo que en los casos en que la sentencia incluya un régimen especial de cumplimiento de la pena, el juez de ejecución vela porque se cumpla satisfactoriamente, pero el régimen previsto en la sentencia se puede modificar cuando sobreviniere uno de los casos indicados en el artículo 342
¿Cuál? 70 años de edad, una enfermedad terminal o un estado de demencia, lactancia o alcohol o drogas. En esos casos, si sobrevienen, claro que el juez de ejecución la puede modificar. Y si puede modificar, ya estamos en el terreno del juez de ejecución. Ahora, si usted me está diciendo que usted la varió por la edad, no me venga con cuento. Establezcame ahí por qué es que usted dice que tiene esa edad. Que me parece un señor de cierta edad. No, espérese, magistrado. ¿Dónde está el acta de nacimiento? ¿O dónde está la cédula? O deme algún documento que muestre que él es mayor de edad, la prueba ósea u otras pruebas que puedan existir. Pero en principio nosotros nos vamos a ir con el acta de nacimiento. En un país como el nuestro, yo espero que ya eso no pueda darse, pero se puede dar que te falsifiquen el acta. Si yo tuviera duda, mando a hacer otras pruebas. Pero, como dijera el ocoeño, Viriato Ascensión, estamos en un país donde falsificaron la firma de Dios. Se puede dar. Por eso, cuando se trata de una enfermedad grave, por ejemplo, yo puedo pifiar, pero conmigo va a pifiar el INASIF, porque esa documentación que usted me va a dar no me la va a traer de un médico que la hizo, hice su primo. No, no, no. Que lo examine el médico, pero esa documentación que me la homologue el INASIF. Y si vamos a hablar mentira, vamos a hablar mentira todos. O sea, si vamos a pifiar, estamos pifiando todos, porque me está diciendo el Estado a través del INASIF que esa es la condición clínica que tiene esta persona. Ustedes saben que hay personas que pueden fingir cualquier cosa. Mire, yo tengo internos que me los han llevado allá en Parihuela, como decimos allá en Ocoa, como decíamos en esa época. 2 palos, una litera, y se subía la gente ahí. ¿Qué resulta? Ese señor no puede ni caminar cuando está en audiencia. Caso Quirinito, magistrado. Bueno, pero no quiero mencionarte el caso específico. ¿Qué resulta? Ese interno, como yo estoy en una segunda planta, me lo han llevado 2 primos y la mamá por un lado, que no puede el muchacho. O, cuando terminan las audiencias, yo me paro arriba y allá veo al señor derechito. Digo, oh. Quiere decir, mire, el juez de ejecución de la pena, y no lo digo porque yo ejerza esa función ahora y tenga esa posición, pero el juez de ejecución de la pena, más allá de la técnica, tiene que también tener todo el tigueraje para que no le metan gato por liebre. Porque estamos en un país de gente muy astuta. ¿Qué necesitamos? Instancias de solicitud, evidentemente, acta de arresto o la medida de coerción para el cómputo, las sentencias certificadas, puede ser igualmente la certificación de no recurso, el informe médico avalado por el INASIF, garante domiciliario idóneo y cualquier otro documento de apoyo. Fíjense, garante domiciliario, no garante laboral en este caso, porque él está en una enfermedad grave. ¿A dónde es que va a trabajar? Yo lo que quiero es una gente que me lo cuide. Entonces, esas son de las cosas que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué yo he dicho? Y con esto yo voy despidiéndome prácticamente, a no ser que haya una que otra pregunta. Bueno, mire, esto lo hemos dicho el 30 de octubre del 2024. Lo escribimos, pero lo creemos. Tengo una pregunta, magistrado. Sí, entonces mire, yo he dicho que una persona condenada por decisión firme, que haya aprovechado de manera positiva su paso por la prisión, que haya tenido un buen comportamiento, que haya dedicado su tiempo a estudiar y a prepararse, que colabore con el centro y que en esencia nos dé visos de que se comportará bien estando en libertad, no debe creer que tiene conmigo la posibilidad de una decisión judicial favorable. Más bien debe saberlo. Yo creo en esas segundas oportunidades, pero para un interno que realmente se lo gane. Mire, el juez de ejecución, a sinceridad, lo que va a hacer es dar lo que el interno ha dado, porque es interno que ha luchado por su beneficio. Además, cuando le digo que tiene que tener todo el tigueraje propio del entorno en el que se mueve, yo tengo un interno que, condenado a 20, tiene 8 años durante los cuales no hizo ningún curso y su conducta no fue buena. Sin embargo, los últimos 2 años, previo a ir donde el juez de ejecución, resulta que ahora el muchacho tiene 8 cursos y su conducta es intachable. Yo voy a decir, sí, pero cuando entró ya próximo al terreno del juez de ejecución de la pena, este no es un interno que tiene ese perfil. Por eso yo le digo, cuando la comisión evalúa, digo, mire, a esa acta de la comisión, por favor, agrégueme la certificación de conducta, porque yo puedo tener un interno que sea un sacerdote en Baní, pero quizá era un demonio en la Victoria o en el CCR San Cristóbal. Entonces yo voy a necesitar el perfil completo del interno para yo saber de quién estoy hablando, porque como le digo, puede que ese interno era terrible en Najayo y ahora en 6 meses que tiene en Baní es un muchacho que quieras hasta lo abraza, que le coge pena, un infelicito. Entonces yo quiero ver lo que ha sido su prontuario todo el tiempo para yo saber cuál es su perfil. Entonces, señores, esto es lo que nosotros, a sinceridad, vemos y es lo que tomamos en cuenta.
Alexis Díaz me tiene una pregunta, me dijo. Magistrado Modesto Gómez. Modesto, adelante. Sí. Magistrado, un interno, una persona que le haya llevado un proceso No me vuelvas a por hacer eso. ante la jurisdicción de San Cristóbal, vamos a decir, pero resulta que él está cumpliendo prisión en San Pedro de Macorís, por ejemplo. A la hora de interponer un procedimiento por ante el juez de ejecución de la pena, ¿cuál sería el juez competente? ¿El de la jurisdicción donde está guardando prisión o en la jurisdicción donde se conoció su caso? Esa es mi pregunta. Donde esté guardando prisión. Esa es la competencia territorial que hay que ver. Por ejemplo, correcto. Yo no tengo que ver que él lo condenaran en San Pedro, en Micha, donde sea. Está en Baní, está en Asua, está en mi jurisdicción. Yo soy el competente. O sea que siempre lo primero que usted va a ver antes de apoderar al juez es saber dónde está el interno. Porque incluso puede estar en el mismo departamento, pero como está en Ajayo y no en Baní, usted me está apoderando a mí y yo no soy el competente. Es el juez de ejecución. Sí, esa parte la comprendo ahí. Sí, entonces siempre será el lugar de partida donde está el interno. ¿A qué centro pertenece esa jurisdicción en la que está? Pero que él está en San Pedro, voy para donde el juez de ejecución de la pena de San Pedro. Está en Baní, voy para donde el juez de ejecución de la pena de Baní. Entonces siempre toma en cuenta el lugar donde está el interno. Del Distrito Nacional. Dígame. ¿Aló? No fui yo que hablé, magistrado. Fue otra persona que habló por ahí. Sí, que mencionó como Muchas gracias, magistrado. Bueno, muy bien. Bueno, señores, tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad. Le habla Miguel Riz, abogado San Cristóbal Ocoa y docente. Magistrado, en una ocasión tuve un caso que me quedé con una laguna legal para buscar una estrategia. Una persona, una dama que condenada a varios años, 5 años, pero que en todo el trayecto del proceso penal, desde el arresto, variación de la medida y todas estas situaciones, hubo un error en el cálculo del cómputo de la pena y quedaba ella como un mes, después de que haber cumplido todo, le faltaba un mes por cumplir la condena principal. Ella fue condenada a 5 años en el cálculo de la pena, le quedaba un mes por cumplir en la prisión y se ordenaba que volviera nuevamente a cumplir ese mes que le faltaba. Ante una situación así, pudiese haberse permutado ese mes por alguna otra decisión, obligatoriamente tenía que ir a cumplirla. Pero es que la condena es de 5 y le falta por cumplir, a no ser que ella logre un determinado beneficio antes, pero tiene que cumplir con los plazos. Y si estaba siendo recurrida, todavía el juez de ejecución no podía hacer nada, ni puede hacer nada ahí que no sea esperar que cumpla y emitir un auto de libertad por pena cumplida, lamentablemente. Por eso es muy importante lo que llamamos en el artículo 8 del Código Procesal Penal el plazo razonable, si mal no recuerdo el artículo 8, en el sentido de que los procesos deben conocerse en el tiempo de ley correspondiente, porque cuando no es el caso, porque ahí ella fue condenada, porque cuando son absueltas, es cuando uno en realidad dice, wow, pero esto es un crimen, porque fíjate, después de 5 años resulta que ella es no culpable, sí, por esos 5 años que tiene. Entonces es importante que los procesos se conozcan dentro del plazo razonable para que puedan las personas acceder a los... Por ejemplo, mire, nosotros cuando tenemos una solicitud que nos hace alguien, nosotros decimos, es importante que una vez se conozca, demos la decisión, la que sea, porque si es rechazándola, no solamente le aperturo, no solamente le abro la fase recursiva, sino que también comienza a correr el plazo de los 3 meses para reintroducirla en el caso de la libertad condicional. Por consiguiente, es importante tomar en cuenta eso del plazo. Sabemos que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay gente que las condenan a 2 años y tienen 2 años y medio o 3 ya en el proceso. Y eso me dice a mí que incluso muchas veces ese tribunal está prácticamente obligado a condenar, para decirlo así, porque ya tiene más del tiempo que usted va a dictar. Y entonces podría darse que, para fines de proteger al sistema, ese juez termine condenando, para no decir que ha habido una presión ilegal. Y fíjense que están prosperando las demandas por ante el Tribunal Superior Administrativo en responsabilidad patrimonial. Hay que tener cuidado. Entonces, señores, si bien yo no quiero ni lo haré, obviamente, pero aprovecho para decirles
que cada una de las decisiones que nosotros hemos emitido, las hemos dado con toda la entereza y con toda la convicción de que es una decisión correcta. Perfecta, ni el Tribunal Constitucional, ni el de aquí de ninguno la va a dar, porque la perfección es ajena, ¿verdad?, a la raza humana, pero son decisiones que entendemos correctas. Por ejemplo, y quiero aprovechar para dejarlo por aquí. Mire, hay un caso ahí donde se está señalando un interno que murió y se dijo eventualmente intercambio de disparos. Yo quiero categorizar que no es el caso, que no es verdad, que es un interno que tenemos los videos donde es interceptado por otro, o mejor dicho, alcanzado, porque A ella le dicen Navy. Navy, y lo matan junto a otro. Por consiguiente, ese interno estaba en libertad condicional desde noviembre de 2024 y nunca había faltado. Su firma más reciente fue en agosto de este año. Y como murió en septiembre, ya no pudo firmar. Pero ese interno, para nosotros, no hay ningún motivo para revocarle. Nunca se solicitó la revocación porque él estaba cumpliendo. Sin embargo, ese interno al morir, muchos lo están poniendo como un victimario cuando ha sido la víctima. Él fue el que resultó muerto y no fue un intercambio de disparos. Yo tengo los videos y lo tienen otros y lo tienen medios de comunicación que igualmente se hacen de la vista gorda y no están viendo que no podemos hablar aquí de intercambio de disparos. Pero usted sabe que el morbo genera muchas cosas. Y otro es el caso muy famoso de oral. Mire, todo el interno, y ustedes son abogados y ahí está mi tribunal, todo el que tenga un interno con ese perfil puede contar con un permiso laboral eventualmente en el caso nuestro. ¿Cuál perfil, magistrado? Bueno, de ese permiso que otorgamos. ¿Cuál es el perfil? Mire, tráigame un interno que tenga maestría hecha desde el centro, que sea el encargado de los programas educativos en el centro, que tenga una conducta intachable, que opine unánime la comisión, que tenga el colegio de abogados como garante, que las víctimas no solamente estén de acuerdo, sino que incluso nieguen el hecho. Tráigame lo que yo le otorgo un permiso laboral. Por consiguiente, yo no tengo nada absolutamente de qué arrepentirme al día de hoy de una decisión que haya emitido. Además, las decisiones del juez de ejecución no lo convierten en siamés del interno beneficiado. Se le da esa segunda oportunidad si cumple y si falla se le revoca porque la responsabilidad penal es individual. Y si no, yo tendría entonces que tener una cadena con muchísimos eslabones y cada vez que otorgue un beneficio judicial, agregarlo ahí al interno. Y tendría yo que andar entonces con una cadena con 300 o 400 internos y para donde quiera que yo vaya, dirá la gente, hay varios jueces de ejecución de la pena de Baní. ¿Cómo lo sabe? Porque oigo las cadenas que se arrastran. Yo no puedo andar con ellos amarrados. La responsabilidad es individual. Entonces, cada una de mis decisiones, lo primero es que están amparadas en la ley y sobre todo en el ánimo de justicia y además que la podemos defender en cualquier escenario, más allá del morbo. Eso es lo que hemos hecho, es lo que haremos y es lo que continuaremos haciendo mientras estemos en la jurisdicción en la que estamos. Además, le pregunté en estos días a la magistrada de la Cámara Civil si tenía ya, o le iba a preguntar, no llegué a preguntarle, porque la respuesta es obvia, si tenía allá en su tribunal alguna libertad condicional que ella haya otorgado, y es evidente que no tendrá. Pero tampoco yo tengo un divorcio o un cobro de peso o una demanda en daños y perjuicios o una venta en pública subasta. Yo no tengo ningún procedimiento civil en mi tribunal porque no me apoderan de eso. Por consiguiente, en la Cámara Civil va a haber divorcio, cobros de peso, daños y perjuicios, venta en pública subasta y en ejecución de la pena va a haber libertad condicional, permiso laboral, cumplimiento especial de la pena, autos por pena cumplida, por pena suspendida, permisos de salida, las atribuciones del juez de ejecución de la pena. Bien, entonces, en cada decisión nuestra, solamente tenemos, si se conoce el fondo de la solicitud, dos opciones. O acogemos o rechazamos. Y si yo tengo para este jueves 10 solicitudes y subo prejuiciado diciendo, tengo 10, 10 se rechazan, ese es un juez. No es verdad, porque tiene que escuchar y ver. Y si procede, debe actuar. Ahora, yo no sé cuántas voy a otorgar porque yo no soy un consulado y me han dicho, otorgue 10 visas hoy. Yo soy un tribunal. Hay veces que yo he conocido 15 solicitudes y las 15 son rechazadas. Y hay veces que he conocido 5 y las 5 son otorgadas. Cada caso es particular. Señores, vamos a dejarlo ahí porque este tema es bastante amplio y siempre habrá inquietudes. Yo, por mi parte, agradecer a Doma en la persona de su presidente y a toda su directiva. Lo mismo que agradecer a ustedes por la atención, por el interés en el tema. Y además les exhorto a que se interesen por la jurisdicción de ejecución de la pena, que desde mi punto de vista sigue siendo
o es la jurisdicción, que no por casualidad, uno de sus principios es el principio de humanización. Por consiguiente, debe seguir permeando la jurisdicción. No puede haber odios, no puede haber esa mirada de desprecio. Cuando yo voy a los centros penitenciarios, saludo con todo el cariño a las personas que están ahí, porque son, por encima de todo, seres humanos y merecen ser tratados como tal. La decisión, ya el magistrado que la otorgue, la rechace, ya eso es otra cosa, pero usted está obligado a darle un trato digno a todas las personas y máxime a quien guarda prisión, que la única esperanza que tiene es el personal penitenciario y del juez de ejecución. No podemos ser verdugos para ello. Eso continuaremos haciéndolo. De mi parte, buenas noches y un abrazo sincero a todos, a todas. Igual, magistrado, un placer y esperamos que no sea tarde la otra exposición suya, porque de verdad que con usted uno aprende cosas que todavía de antemano, magistrado, estaban como en el aire y usted aterriza uno. Gracias y buena noche y feliz Bueno, inicio de semana. Muchas muchas gracias. gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, con Dios. Muchas Se me gracias. cuidan. Muchas Muchísimas gracias. gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Esperamos la segunda, como dijo el colega. Muy Sin bueno, muy defecto. bueno. Dios Agradecida, mío. gracias. Para todos. Buenas noches ¿Cuánto a todos. material tiene usted en ese teléfono? Gracias, gracias María Lori por la invitación. Bendiciones. Gracias, magistrado. Bueno, con Dios. Si pueden Muchas enviar gracias el a ustedes material. también por su participación. Hey, Gracias. Yanira. Muchas gracias, Doma, y a usted, magistrado. Amén, amén. Excelente.